En este video exploraremos críticamente el origen de la Biblia y el Corán, basándonos en las observaciones de dos autores contemporáneos. Abordaremos las diferencias fundamentales en la formación de estos textos y cómo esto influye en su interpretación histórica. Hablaremos sobre las ideas presentadas en Quran and the Secular Mind, A Philosophy of Islam de Shabir Ekte y en Reflections de Guy Atton, destacando sus análisis sobre la canonización y la autenticidad de estos escritos sagrados. En esta sección comenzaremos discutiendo el libro Quran and the Secular Mind, A Philosophy of Islam escrito por Shabir Ekte, un académico que fue catedrático de teología en la Universidad de Oxford. Este libro ofrece una interesante y profunda comparación entre las escrituras de la Biblia hebrea, el Nuevo Testamento cristiano y el Corán. Ekte comienza su análisis explorando los orígenes del Antiguo y del Nuevo Testamento, señalando que estos textos fueron canonizados mucho tiempo después de los eventos que narran. La Biblia hebrea y el Nuevo Testamento adquirieron el estatus de escrituras sagradas de manera tardía en sus respectivas comunidades, con conjuntos de eclesiásticos canonizando sus escrituras varios siglos después de los eventos que supuestamente relatan. Este proceso prolongado de canonización resultó en una antología religiosa que, según Ekte y algunos críticos contemporáneos, está pobremente editada en varias partes. En contraste, Ekte postula que el Corán es único porque es contemporáneo con la fe que estableció. Desde el momento de su revelación, fue considerado una escritura divina, creando y unificando inmediatamente la comunidad islámica que lo trata con gran autoridad. A diferencia de la Biblia, que es una colección de escritos de múltiples autores, géneros y periodos geográficos, el Corán es presentado como una revelación unificada, entregada a un solo hombre, el profeta Muhammad, dentro de un marco temporal corto y en un solo idioma, el árabe. Esto hace que el Corán sea visto no solo como un texto sagrado, sino también como uno protegido de las corrupciones y ediciones a lo largo del tiempo. Esta perspectiva nos lleva a entender por qué el Corán no ha sido sujeto a la misma crítica textual histórica que la Biblia, según explica Ekte. En su opinión, la pureza y unidad del Corán eliminan la necesidad de tales disciplinas críticas, lo cual establece una clara diferencia en la manera en que ambos textos sagrados son percibidos y estudiados. Shabir Ekte comenta en su libro cómo la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento cristiano adquirieron el estatus de escritura sagrada mucho tiempo después de los eventos que relatan. Este proceso de canonización tuvo lugar siglos más tarde, con grupos de clérigos seleccionando y compilando escritos diversos, lo que resultó en una antología que a menudo es vista, incluso por estudiosos cristianos y judíos, como una colección editada de forma deficiente. Por otro lado, Ekte subraya que el Corán tiene un origen significativamente diferente. Fue contemporáneo a la fe islámica que estableció, describiéndose a sí mismo como revelación divina. El Corán no es simplemente una compilación de textos diversos, es un texto unificado que se mantuvo puro y sin alteraciones desde su revelación hasta su compilación final. Esta coherencia y pureza textual le otorgan al Corán una singularidad que no se observa en las escrituras de otras religiones históricas. Es esta diferencia en la formación y preservación de los textos lo que, según Ekte, fundamenta la distinción en la manera en que el Corán y la Biblia son interpretados y criticados históricamente. A diferencia de la Biblia, el Corán no ha sido sujeto a la misma crítica textual debido a su carácter unificado y la falta de necesidad de enmendar el texto. Ekte sostiene que esta ausencia de una crítica textual similar no se debe a un obscurantismo religioso, sino a la pureza misma del texto del Corán, mientras que la Biblia cristiana y hebrea son vistas a menudo incluso por sus seguidores como una compilación editada con variadas intervenciones a lo largo del tiempo. El Corán se distingue por ser un texto que se considera completo y sin cambios desde su revelación. Shabir Ekte enfatiza que el Corán se describe a sí mismo como una revelación y que no hubo ediciones posteriores para corregir supuestas corrupciones o errores. A diferencia de los variados géneros y lenguas en las que fueron escritos diversos libros bíblicos en distintos contextos geográficos y temporales, el Corán se reveló en una sola lengua, el árabe, a un solo hombre, el profeta Muhammad, lo que asegura su coherencia y uniformidad. Es crucial entender que no hay materiales que necesiten una disciplina crítica, según Ekte. Esta integridad fue mantenida desde su recopilación final unos pocos años después de la revelación inicial durante la propia vida de sus contemporáneos. El autor argumenta que los motivos religiosos, de envidia o malicia, no tienen lugar en la forma en que el Corán ha sido históricamente preservado. Esta consideración es crucial para comprender por qué no se desarrolla una crítica textual similar a la aplicada a la Biblia.
Ahora, examinemos el libro Reflections de Guy Eaton, una obra que complementa y refuerza los puntos planteados por Shabbir Ekte. Eaton destaca cómo la falta de crítica histórica al Corán es frecuentemente malinterpretada por aquellos que están más familiarizados con el tratamiento crítico de la Biblia. Según Eaton, esta falta de crítica no se debe a un obscurantismo religioso, sino a la naturaleza distintiva y el origen del Corán. Eaton observa que, a diferencia de la Biblia, que es una compilación de textos escritos a lo largo de siglos y diversas geografías, el Corán es un único cuerpo de revelación recibido por un solo individuo, el profeta Muhammad, en un periodo de aproximadamente 23 años. Este hecho hace que el Corán sea visto como una unidad coherente, en lugar de una antología de textos dispares. Esta singularidad en su formación y preservación subraya la percepción del Corán como una revelación divina pura, inalterada y sin necesidad de enmendación. Eaton también menciona que, mientras que los eruditos bíblicos pueden permitirse dudar de ciertas partes de la Biblia sin cuestionar todo el texto, la integridad indivisible del Corán no permite tal enfoque. En resumen, la falta de crítica textual y adaptación moderna del Corán refleja su estatus especial y su intención de ser inmutable y eternamente relevante en contraste con la Biblia, que ha sido adaptada para responder a las sensibilidades contemporáneas. Continuando con la obra Reflections de Guy Eaton, el autor se adentra en la crucial cuestión de por qué el Corán no se adapta a las necesidades del mundo moderno. Eaton nos dice que esta pregunta, a menudo planteada por quienes no son musulmanes, demuestra un malentendido sobre la naturaleza misma de los textos sagrados. Según él, la santidad del Corán se basa precisamente en su inmutabilidad, es decir, en que sus palabras no pueden ni deben ser alteradas para alinearse con los cambios sociales y culturales de la época. Eaton subraya que la esencia del Corán, al igual que la de otros textos sagrados, es atemporal. Afirma que la inalterabilidad del Corán es fundamental para su rol como guía divina. Cualquier intento de modificarlo a fin de adaptarlo a sensibilidades contemporáneas socavaría su autoridad y pureza. Así, la relevancia del Corán no se debe a su adecuación a las necesidades del presente, sino a la capacidad de las vidas de los fieles de ser moldeadas de acuerdo a sus preceptos sagrados. Esta perspectiva se alinea con la visión musulmana tradicional de que las palabras de Dios, una vez reveladas, son eternas e inamovibles. Eaton enfatiza que, mientras otras religiones pueden reinterpretar o ajustar sus escrituras para acomodar el espíritu del tiempo actual, el Corán permanece como un faro constante y, no negociable. La verdadera tarea del creyente, argumenta Eaton, no es adaptar las enseñanzas del Corán a la vida moderna, sino adaptar su vida moderna a las enseñanzas imperecederas del Corán. Eaton concluye que esta dedicación a la inalterabilidad de la palabra divina es una de las razones por las que el Islam ha mantenido su cohesión y pureza doctrinal a lo largo de los siglos. Sin duda, este enfoque ofrece una visión única y firme sobre cómo deben interactuar los fieles con sus textos sagrados en un mundo en constante cambio. El Corán, según se mantiene en la tradición islámica, es la palabra eterna de Dios, y no creada. Esto crea un contraste significativo con otras religiones que suelen adaptar sus escrituras a las necesidades y circunstancias del mundo moderno. La Biblia, por ejemplo, ha sido sujeta a reinterpretaciones y ajustes para alinearse con las sensibilidades contemporáneas, especialmente en aspectos como la moral sexual y las relaciones interreligiosas. Esta práctica es común en diferentes denominaciones cristianas, donde se reinterpretan pasajes bíblicos a la luz del Zeitgeist, el espíritu de la época. Guy Eaton sostiene que, desde el punto de vista islámico, el Corán no puede ser adaptado de la misma manera porque se considera una revelación directa y sin alteraciones de Dios. La naturaleza misma del texto sagrado islámico, recibido por el profeta Muhammad en un corto periodo de poco más de 2 décadas, hace que cualquier intento de modificación sea visto como una violación de su integridad divina. Eaton refuerza esta idea al apuntar que la relación de los musulmanes con el Corán no se basa en adaptar el texto a sus vidas modernas, sino en adaptar sus vidas al mandato eterno del Corán. En lugar de buscar cómo los textos sagrados pueden acomodarse a los cambios de los tiempos, los musulmanes se centran en conformar sus vidas y acciones según las enseñanzas inalterables del Corán. La esencia del mensaje coránico, por lo tanto, permanece constante e intocada a través de los siglos, ofreciendo una guía eterna que trasciende las fluctuaciones temporales y culturales. Con esta perspectiva, el Corán pide de sus seguidores una sumisión total a la verdad divina contenida en sus versos, subrayando la idea de que la palabra de Dios es inmutable y eternamente relevante, sin necesidad de reinterpretación o adaptación. Esta postura impregna la forma en que los musulmanes abordan su fe y su devoción, asegurando que el mensaje divino permanezca puro y sin adulterar desde su revelación hasta nuestros días. En resumen, hemos discutido las diferencias en el origen y la interpretación de la Biblia y el Corán,
basándonos en las obras de Shabbir Ekte y Gayatón. Hemos visto cómo estos autores abordan la naturaleza unificada del Corán en contraste con la formación más fragmentaria de las escrituras bíblicas y la ausencia de crítica textual en el Islam debido a su pureza textual.